Pues ni me enteré. Porque sí estaba aquí, estuve aquí en la tarde. Ajá. Pues de hecho saliendo del examen me fui al laboratorio y estuvimos como hasta las 3 y cacho. Ok. Entonces no sé si fue después de las No, 3. fue a las 5. ¿A A las las 5? 5 y en la mañana a las 9. No, pues no. Y sí, No, ahorita no. No vamos a platicar de nada, Jessy. A ver, entonces, cadenas de cadenas de Markov. Markov. Las cadenas de Markov se trabajan cuando los sistemas a los cuales estás revisándole la probabilidad lo que tienen es memoria, de tal manera que la probabilidad de que haya una determinada salida depende de la probabilidad de en cuál salida estés. Los sistemas más sencillos de cadenas de Markov son los sistemas on-off, que son de dos posibles salidas, ¿no? Que puede ser 1, 0, on-off. Son comúnmente llamados sistemas on-off. ¿Qué es lo que pasa? Estos son una salida en on y revisas cuál es la probabilidad de que pase a off dado que estuvo en on, ¿no? Okay. Y este cambio hacia acá es la probabilidad de que pase a on dado que estuvo en off. Aquí tienes tú la probabilidad de que estés en off dado que estuviste en on. Y esta es la probabilidad de que estés en on dado que estuviste en on. Entonces, estos sistemas, puede haber muchísimos estados, puede haber muchísimas configuraciones. Lo más importante que tiene una cadena de Markov es, primero, que se trabaja sobre discretos. O sea, una vez que tú hola, buenos días. Mi apuesta era que no ibas a llegar. No, sí. Ya perdí mi quincena. Qué bárbaro. No, sí, no. Ya. Tarde, pero seguro. Ya. No, ya no me puedo atrasar más. No. Ok, entonces, hay diferentes cadenas. Esta es la más sencilla. Estamos trabajando cadenas de Markov. Cadenas de Markov son para un sistema que es discreto, que tiene posibles salidas, pero que no se dan en tiempo continuo, que se dan en un tiempo discreto y luego a tu siguiente tiempo, que puede ser como ustedes manejan las mediciones, ¿no? A lo mejor hacen una medición ahorita, luego hacen una medición dentro de 10 microsegundos, otra medición otros 10 microsegundos, otros 10 microsegundos, de tal manera que manejamos tiempos discretos y vemos determinadas salidas y vemos la probabilidad de que haya una salida a otra. Le comentaba a Gerardo que este te relaciona mucho o se te afigura cuando ves en control estados, ¿no? Entonces es muy fácil relacionarlo. La única diferencia es que muchas veces veías estados dado una determinada entrada, una salida. Aquí no, aquí tus salidas son los estados, las bolitas, y lo que tienes como transición no es una entrada fija, sino que es una probabilidad, ¿no? Entonces, de aquí es la probabilidad de que se vaya a off dado que está en on, que es esta. Esa es la probabilidad de que se vaya a on dado que estuvo en off. Esta es la probabilidad de que estando en off continúe en on. Tu rayita fue aquella. Y esta es la probabilidad de que estando en on siga en on. Vaya para allá. Luego le busco. Entonces, esta es nuestra cadena mínima. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener estados, va a tener transiciones. ¿Puede haber cadenas que no tengan transiciones a sí mismas? Sí. Puede haber cadenas que sean solo crecientes o solo decrecientes. Puede haber cadenas que esté el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4.
así, que son de Birkhead. Puede haber cadenas que tengan... Uy, habíamos quedado que este era el que ya nos olvidaba. Sí. Me puse 5. Que no tengan todas las posibles transiciones y que eso dependa del experimento, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Entonces, esta es la más sencilla, puede haber cadenas así. Y empezamos con ¿qué? Este de on-off se usaba mucho, bueno, se usa mucho en telecomunicaciones. Por ejemplo, si quieres modelar la voz de una persona para modelos para ver qué tanto se ocupan los, ¿cómo se llaman? Los PBX, no, perdón, no me acuerdo cómo se dice en español, como los conmutadores, los PBX, tu voz la puedes modelar de manera sencilla, la voz de un solo usuario con un modelo no, en el cual tú dices en on, está hablando, y en off está hablando el otro interlocutor, ¿no? O sea, dejas de hablar, habla la otra persona cuando hay una conversación. Y ya después se derivan de estos modelos otros modelos más complejos, que no solamente es hay voz, hay ausencia de voz, hay voz, hay ausencia de voz, sino que detectan milisilencios entre cada palabra o durante tu palabra. Pueden detectar mini silencios y considerarlos como un off, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos opciones, por allá, ajá, cualquiera de esas dos opciones te puede caer en cadenas de Markov. Ahí en ese caso, en la detección de mini silencios te va a dar unas determinadas probabilidades de movimiento mucho más rápidas a que si fuera nada más lees una palabra o lees una participación completa en la conversación y eso lo manejas como on, o una ausencia de participación y eso lo manejas como off. Y lo mismo pasa en control, ¿no? Entonces, para el mismo experimento puede ser que de manera simplificada ustedes usen 2 estados o 3 estados, y si quieren encontrar más variables necesitarían mayor número de estados, ¿no?, de salida de ese experimento. Más o menos sí. Entonces, cadenas de Markov, se necesitan estados, se necesitan transiciones entre los estados, y con eso es una cadena. Es la probabilidad de transitar de un estado, ya sea hacia sí mismo o de un estado hacia otro. Y puede ser que por la naturaleza de su experimento no puedas transitar de un estado hacia sí mismo, o no puedas hacer una determinada transición entre estados, y está bien, ¿no? O sea, no siempre va a estar todas las flechitas. Por ejemplo, si se fijan ahí, del 3 hacia el 1, asumimos que el experimento de abajo, su probabilidad de transición era 0, por alguna razón, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a tener nomenclatura. La probabilidad de IJ es igual a la probabilidad de estar en el estado I dado en un tiempo T, dado que estuviste en un estado J en un tiempo T más 1, dado que estuviste en el estado J en un tiempo T. Vamos a poder manejarlo de aquí hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y si lo hacemos con nomenclatura de discreto, sería la probabilidad de I de estar en un N
fuera la cadena de Markov y este fuera X, el proceso sería la probabilidad de que X esté en Y en un tiempo n más 1, dada la probabilidad de que X esté en J en un tiempo n. Si ya tenemos definido nuestro proceso. ¿Qué otra cosa más? Hay matrices de transición. Podemos empezar con que hay estados iniciales a los cuales el sistema nunca vuelve. Hay sistemas que tienen estados que son recurrentes, que es como si fuera un loop. Hay sistemas que tú puedes llegar a un estado y ya no poder salir de ahí. Hay sistemas donde, aparte de tener recurrentes, aparte de tener estados iniciales, hay estados iniciales de un sistema. Hay algunos que sí lo tienen definido, hay otros que no. ¿Qué otra cosa? Y pues la transición, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo. Este está muy sencillo. Ay, carambas, algo que no les había dicho y que es muy importante. La suma de todas las salidas de un estado debe de ser 1, ¿no? O sea, no te vas a ir al limbo. La probabilidad de que estés en un estado y cambies a otro o te quedes en el mismo, pero no te vas a ir al limbo. Entonces, por lo tanto, la suma de probabilidades de los estados que salen, por ejemplo aquí, ¿a qué número le ponemos? 1. Aquí las probabilidades de salida de 1 siempre deben de ser 1, en este caso 0.5 más 0.5. Las probabilidades de salida de 2 también deben ser 1, en este caso 0.2 y 0.8. Hasta ahí estamos bien. Ok. Entonces ya tenemos un sistema donde tenemos dos estados, un 1 y un 2. Tenemos la probabilidad de que de 1 se quede en 1 es de 0.5. La probabilidad de que de 1 se vaya a 2, que es 0.5. Y la probabilidad de que de 2 se quede en 2 es 0.8. La probabilidad de que de 2 baje a 1 es de 0.2. Hasta ahí estamos bien. Ahora, hay un término que también podemos usar, que es el número de saltos posibles. ¿Cuál sería la probabilidad de que X fuera X de n más 2 fuera 2, dado que X de n fue 2? No sé si me estoy dando a entender. Usted para allá. ¿Ok? Agarra por aquí. ¿Mande? Ok. A ver, muchachos, esperen un segundito nada más. La probabilidad de que X de n más 2, a ver, a lo mejor les estoy preguntando algo que no es. La probabilidad de que X en el siguiente paso sea 2, dado que en el paso actual fue 2, ¿cuánto es? Ok. De que X sea 2, Dado que en el paso actual es 2.
¿Cuánto Ah, es? punto 8. Punto 8. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de 2 pasos sea 2, dado que en el actual es 2? En el actual es 2, Ajá. pero quiero saber dentro de 2 pasos es 2. ¿Cuál sería? No hay pierde. Una es que se quede en 2 y a la otra se vuelva a quedar en 2, ¿no? Ajá. ¿Pueden irlo Ajá. pensando? Ok. ¿La otra cuál sería? Pues la misma. No, No. de que brinque a 1 y brinque a 2. O Ah, tendría que ok. ser- Más o menos vean las trayectorias. Sí. Sería punto 7. Oh, ok. Que brinca 1 es punto Brincó. 2. Y luego se regresó, sería punto 5. Y punto 2 sería punto 7. Yo supongo que sí. Pero no puede ser porque tiene que ser 1. Acuérdate. Entonces sería 1. No va a ser uno al 100%. No. Tiene que ser uno entre el regreso, pero del mismo estado. Si hay un cambio o no hay un cambio. Ah, bien, pero es. Pues, Entonces, sí, punto puede ser 7. punto 7. Se va a 1, es punto 2. Regresa a punto 7. Yo diría que sí, punto 7. Está raro esto, todo está raro. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Oye, llegué a mi casa y me morí, literal. Estaba agotadísimo. Llegué como a las 6:30 de la tarde y ¡pum! Caí muerto. De hecho, ahorita vengo de mi casa. Me levanté y dije, eran las 8. Y me metí a bañar de volada y por eso te marqué. Voy a llegar tarde. Qué bueno que me marcaste porque estaba bien concentrado en ¿Ni el, te acordabas? en el laboratorio. No sabía qué hora era. Cuando vi el reloj. La última vez que vi el reloj. Pues estabas en clase, ¿verdad? No, bueno, sí clase, pero estábamos haciendo cosas en el laboratorio. El proyecto. Y así de que la última vez que fui el reloj eran las 8:14. Ujú. Así. Y me llamaste y yo como que, ¿qué? ¿Pero cómo? Si hace un momento volteé y eran las 8:14. Y no, ya no. Por aquí. Probabilidad. Por lo original. Ok. ¿Se alcanza a sacar? Muy bien. Entonces, ¿qué posibilidades hay de llegar ahí? Puntos. A ver. Punto 7. Punto 7. Ok, entonces es este y este, ¿verdad? Ajá. ¿Eso cuánto es? Sería la probabilidad de que en n más 2, bueno, x es muy importante, ¿no? Sea igual a 2, dado que x en n más 1 fue también 2, ¿no? Y x de n fue 2. ¿Cuánto es esto primera parte? En la primerita, Sí. esa es La primera parte es de que se queda es- donde es la mismo, de ¿no? Punto 8. Ok, todo completo. Se me olvidó poner los corchetes. Ah, ya sí, me ya, quedó. ya me ubiqué. Ok, ¿cuál es esta probabilidad? esa es Punto 8 de quedarse en sí mismo, ¿no? Ajá. A ver, la pregunta fue primero. Yo sé que también van a poner después esta parte, ¿no? Ajá. Pero estamos primero en esta parte. Una de las opciones para que dentro de 2 saltos estén 2 es que mi primer, aquí no se alcanza a ver, muchachos, pero x de n es igual a 2, Ujú. x de n más 1 es igual a 2 y x de n más 2 es igual a 2, ¿no? Esa es la primera. Ajá. Entonces, que yo me quedé aquí mismo y me quedé aquí mismo. ¿Cuánto es? 2 veces. Son eventos independientes. Los multiplicamos, ¿no? Los multiplicamos, ¿cuánto es? Punto 64, 64, punto 64. Ok, 0.64. Es esta parte de aquí. Ajá. Ahora, vámonos a la otra parte.
Lo de abajo lo borro, ¿verdad? Sí. Ok. La otra parte, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que x de n sea 2, dado que x de n más 2 sea 2, dado que x de n más 1 fue 1 y x de n fue 2? ¿Cuánto es? Es la otra parte. Esto es 1 y le tenemos que sumar otra parte. Porque dijimos, ¿qué posibilidades hay de que después de 2 saltos yo siga en 2? Una posibilidad es que 2 veces brinque y quede en 2. Otra posibilidad es que me vaya en 1 y luego me vaya en 2, ¿no? Profe, una cosa. Mándenme. Hay X y luego de N más 2 en lo que está negro. Bueno, ajá. S más 2 significa En como el tiempo. dos veces el cambio. Sí, no en el tiempo n en el que estoy, sino en el tiempo n más Ajá. 2, ¿no? N más O sea, 2, ok, si sí, ya. Ajá. Y luego el otro que está a un lado es dado que que en el tiempo actual X es igual x es igual a 2. a 2, ok. Ah, ok. Y ok. No es el estado final, es el estado actual. Ajá, es el... Ay, ¿dónde lo puse? El estado actual dado el estado anterior, ¿no? El estado siguiente dado el estado actual, ¿no? Este es el estado actual. Ok. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya tenemos la probabilidad de que de 2 se haya ido a 2 y se vuelva a ir a 2, que era .64. Ujú. Ahora, la otra posibilidad para que del estado 2 se regrese al estado 2, ¿cuál sería? Punto 7. A ver, ¿cómo estaría? Pues sería el la otro. probabilidad de que n más 2 sea igual a 2, dado que x de n más 1 fue igual a 1, ¿no? Por la probabilidad de que x de n más 1 sea igual a 1, dado que x de n sea igual a 2. Esas serían las dos opciones, ¿no? Una es que hayamos tomado esta ruta. Entonces, que de 2 se haya ido a 1, que es esta. Oh, el estado final es perdón por interrumpir otra vez. Perdón. De 2 haya estado en 1 y... Que de uno se Perdón. haya ido a 2. De 2 dado que estuvo en 1, que es el regreso, y de 1 dado que estuvo en 2. No, sí está bien. Esta es la primera parte del viaje, ¿no? Ujú. El más viejito. De 2 se va a 1, es este. Que esté en 1 dado que estuvo en 2. Luego se regresa del estado 1 hacia 2. Entonces, de 2 dado que estuvo en 1. Y este es de 1 dado que estuvo en 2. La primera parte del viaje. ¿Y cuánto les da esta probabilidad, muchachos? ¿Se puede hacer al revés también? O sea, ¿Cuál es el revés? Pues es multiplicación. Ajá. Punto 10. Ajá, 5 por 2 son 10. Ajá, punto 10. Todo esto es 0.1. Entonces, la probabilidad de que el 2 se quede en 2 después de 2 saltos es bastante alta, ¿no? Ok. Dame chance. Más o menos sí. Sí.
Profe, entonces, Vale. ese de abajo, cómo se leería? Se leería la probabilidad de que X esté en 2 dado que estuvo en 1. Ajá, Y la otra es la probabilidad Por la de probabilidad. que X esté en 1 dado que estuvo en 2. exactamente. ¿Y el de arriba? Pues igual. Mm. La probabilidad de que X esté en 2 dado que estuvo en 2 y estuvo en 2. Pero en los diferentes, ¿no? En diferente, ajá. Esta forma está como más condensada, esta está Ajá. más desarrollada. Dado que estuvo en 2 y saltó en 2 otra vez. Y saltó en 2 otra vez. Esa es la idea de la parte de arriba, ¿no? Y son las dos únicas maneras de que después de 2 saltos sigas en 2. O así, o así. Ujú. De este lado sí lo puedo borrar, muchachos. Sí. Sí. Ok. Profe, entonces el de abajo está al revés, ¿no? El de abajo debería de ser al revés. Primero debería ser la probabilidad de que estuvo en 1 dado que esté en 2. Es la. Lo que pasa es que lo estamos escribiendo así, del estado, dentro de 2 estados, al estado último, ¿no? Pero tienes razón, cuando tú piensas en la lógica, dices, la probabilidad de que esté en 1 dado que estuvo en 2, Es el por primer como que salto. el primer salto, y luego la probabilidad de que esté en 2 dado que estuvo en 1, y está bien. O sea, lo puedes escribir al revés y está bien. Esto porque lo estamos escribiendo de xn más 5 hacia abajo, ¿no? Nada más por la forma de escribirlo. Pero sí, la lógica te hace pensar primero en esta probabilidad y luego en la última. Como que siempre piensa uno de lo más anterior hacia lo último, ¿no? Entonces sí. Pero cualquiera de las dos formas de escribirlo está bien porque son multiplicaciones, como tú lo comentabas. Ajá. Es lo que había preguntado, pero pues es una multiplicación, al final da Al final da porque da. lo mismo. Ok. Hasta ahí estamos bien. Profe, nosotros tenemos descuento en la feria del libro por estudiantes. A veces me dicen así en las librerías, pero siempre siento que dan el mismo descuento a todo el mundo, ¿no? Como que, ustedes maestro, no, sí, le damos descuento, pero no he sentido así como que. No, pero bueno, es que está bien. A mí sí me gusta mucho llevarlas, ¿no?
No hay muchos libros técnicos, no, No, hay. no. Pero pues algo para leer el domingo, sí. Se me fue lo que iba a escribir. Pero No. Matriz de transición. Ay, Jesucristo. ¿Cómo se escribe? sí, es CC y ajá, transición. Se ve feo, ¿no? No lo estaré escribiendo en inglés con acento. No. Ok. Sí, se ve feo. Entonces, tenemos la probabilidad de Sí, está bien. Transición. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? La Real Academia. Ujú. Bueno. Entonces tenemos esa matriz de transición. Esa matriz de transición sirve ¿para qué? Para un solo salto, ¿no? Pero si quisiéramos dos saltos, ¿cuál es la probabilidad de que estando en uno te quedes en uno, dado que hiciste dos saltos? Por ejemplo, para este. A ver, la primera es para un salto. Ajá, la primera es O es para para un el- salto. Ajá. Porque si se fijan, le estoy poniendo un superíndice de 1. Y la segunda es para Dos saltos. dos saltos. ¿Ok? Que en este caso nosotros ya tenemos Oh, bueno, la vamos a dejar como. ¿Cuánto es? Para 2. Si lo sumamos, 1.74 para esta en específico, ¿no? Ujú. Y para 1, ¿cuánto es? A ver, en la de un salto es P, la probabilidad de que se quede. Ok, para un salto, ¿cuál sería? Sería Punto 5, ¿no? La probabilidad de que de 1 se quede en 1. Para un salto es punto 5. Y para dos saltos, Sería punto 10, punto 1. No, pues sería la multiplicación punto 5. ¿Sí? a ver, ¿qué fue lo que hicimos Bueno. aquí? Hicimos dos acciones para encontrar la probabilidad de que en 2 se queden 2, ¿no? Sería punto 25. Ok, a ver, platíquenme. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en 1 se quede en 1 después de dos saltos? Esa es la matriz de transición para dos saltos, que es lo que está abajo, ¿no? Y la matriz para un salto, que es la general, es la que está arriba. Punto 25. Y luego le tenemos que sumar la de abajo, que sería que punto 25. Y la de abajo sería. Tenía que ser lo mismo. Punto 25. Pero no entiendo qué resultado nos va a dar. Ah, no, es que ese lo tenemos que calcular nosotros. Punto 26. Sería, No, pero a ver, Sería el doble, el doble un salto, pero referente a qué punto. a 1. ¿Al 1? estoy en 1 Ok. y estoy terminando en 1, ¿no? O sea, de cuenta que tiene que saltar dos veces en 1. Es la multiplicación de la. ¿Saben qué? Si quieren, sáquenle copias a esto. Es que estoy leyéndolos y digo, nada más que estamos manejando nomenclatura diferente, ahí estábamos manejando pi. Pero sí les puede ser de utilidad. Pero no, sáquenle copia. O sea, ahorita no lo lean. No. Quisiera que vieran el del 1, porque ya hicimos el del 2-2. Ajá.
Pues según Ahora yo es punto quisiera- 26. ¿Cómo sale el punto 26? Sale de multiplicar, de la probabilidad de que esté en 2, dado que saltó 2 veces en 2. A ver, otra vez. Necesitamos que esté en 1, De- luego en haya uno, en dos uno, saltos en y uno. siga en 1. Ajá. La probabilidad de que esté en 1, Ajá. dado que saltó 2 veces en 1, Ok, ese es 1 primero, Ah, ¿no? Que ese le es- dio doble vuelta al 1. ese es punto 25. Ah. Ajá, claro. sí. Pero las matrices es otra forma de hacer lo que hicimos ahí. No, las matrices es una forma de representarlo. Y lo que quiero yo es que Ah, saquemos entonces todos tenemos los que hacer- cálculos para hacer la matriz de doble salto. Ujú. Entonces la primera sería punto 25. Punto 25. Ahora hay que sumarle el otro camino, que el otro camino es que de 1, Este es viejo, pero les puede servir. Es un controlador Heideck donde están usando Mac. Ok, el segundo camino. el segundo camino es que de 1 se vaya a 2 y 2 se regrese a 1, que es el mismo de abajo. Va a ser punto 1. Nada más que es al revés ahora, pero va a ser punto 1, va a ser lo mismo. Entonces habría que sumarlo. A ver. Hace el mismo recorrido, pues se va de punto del 1 al Al 2 dos es y punto del 2 al 5. uno. Y luego Ok. del 2 al 1 es punto 2. Quedaría Ok. igual que el otro. Eso sería punto 26. Punto 1 más. Punto 36. 35. 35. Punto 35, perdón. ¿Por qué? No, desde aquí 26 le sumé punto 01. Es que es la suma de las dos probabilidades. De la probabilidad de que salte en su mismo estado. Ujú. Ajá. Y que tome el otro camino, que es de irse de un estado a otro y regresarse. Ok. Sería punto 36. 35. 35, perdón. Hasta ahí estamos bien. Ujú. A ver, a este sí quiero que lo lean ahorita. Ese es un algoritmo de... Uy, hace mucho que no miraba los Ah. acetatos. No, yo también. Ahorita que lo vi, dije... Es que yo creo que debe ser de las primeras veces que he haber dado probabilidad estadística. Chequen, es un diagrama de flujo. ¿Cuánto fue, muchachos? Punto 35. ¿Qué otras opciones hay ahí? Profe, ya se acabó la clase. Ya tienen clase también. El tiempo se... ¿Cuáles serían las de las esquinas, dice usted? Ujú. Pues sería la probabilidad De que se queden de que se dos. quede en 1, dado que es... Ah, no, pero ya no Ah, sé. no, es que son como cruzadas, ¿no? La probabilidad de que se quede en 2, dado que inició en 1. ¿Ok? Y que estén 2. Ajá. ¿Qué opciones hay? Ajá. Aquí visualmente, ¿cuáles son? Que haya empezado en 1 y se quede en 2. ¿Ok? Ajá. ¿Y qué opciones hay para que después de dos saltos de uno pase a dos? Pues Ah, nada más el punto. punto 5. A ver, ¿cuáles opciones hay? Una opción es que el primer salto lo haya dado de 1 a 1. Y luego ya haya brincado a 2. Sí. y el Otra dos. opción es que haya brincado a 2 y Y se se quede haya ahí. quedado en 2. Ujú. ¿Hay alguna otra opción? ¿Por abajo? No, porque No, es el no, segundo porque salto. es el segundo salto. Ok. Igual de regreso para el 1, ¿no? Ujú. ¿Qué creen ustedes que sea más probable? ¿Que pase de 1 a 2 o que pase de 2 a 1? De 1 a De 2. uno a dos. Sí, por los valores, Ajá. ¿no? Ok.
Pues entonces nada más trabájenlo en su casa y lo retomamos el lunes. O sea, completarlo, Sí. completar la matriz. ¿Y El cómo, lunes no, el martes. expresada cómo sería, profe? No nos lo puedo poner expresada, nada más. Eh, En R, en función de R. O sea, al... Le tienes que poner el superíndice de 2. No, ok. Eso es muy importante. 2, 1. Es la probabilidad de que X esté después de 2 tiempos igual a 2, dado que X después de un tiempo estuvo en 1, por la probabilidad de que X después de un tiempo estuvo en 1, dado que X de manera inicial, ¿en dónde estuvo? En 1, En ¿verdad? 1. Estuvo en 1. Más, ¿qué otra es la opción? La probabilidad de que X de n más 2 esté en 2, dado que X de n más 2, perdón, más 1, se quedó en 2, por la probabilidad de que X de n más 1 esté en 2, dado que X de n estuvo en 1, ¿no? Y según yo, estas son las dos únicas opciones en suma para poder llegar a que de 2 pasó, de 1 pasó hacia 2, ¿no? Vamos a recoger allá. Pero eso es lo que ustedes dijeron ahorita, ¿no? Ambos dijeron eso platicando. Ujú. Sí, nada más quería ver cómo se ponía, cómo se expresaba. Expresaba. Sí, porque no sabemos, bueno, me confundí cómo expresar. ¿Cómo expresar? Entonces esto se leería la probabilidad de que X haya estado en 2, dado que estuvo en 1, Ajá. por la probabilidad de que X haya estado en 1, Dado que estuvo dado en que uno. estuvo en 1. Y hay algo que es muy, muy, muy importante. Es que no importa el n más 2 o el n más 1. La probabilidad de que en el tiempo 50 esté en un lugar, dado que en el tiempo 49 estuvo en otro, es la misma que la probabilidad de que en el tiempo 0 estuvo en un lugar, dado que en el tiempo menos 1 estuvo en otro. No sé si me doy a entender. Es invariante en el tiempo. Una cadena de Markov. Ok. Da lo mismo si aquí yo pusiera, bueno, obviamente estamos saltando, ¿no? Pero es la misma probabilidad de que X de n más 1 sea igual a 0, dado que X de n es igual a 1, es igual que la probabilidad de que X de n más 2 es igual a 2, dado que X de n es igual a, X de n más 1 es igual a 1. No sé si me voy a entender. No importa si sea en el tiempo 49 y 50 y en el tiempo 1 y 2. Es lo mismo porque es invariante en el tiempo, la cadena de Markov. No debe de cambiar en la estructura, ¿no? No sé, según yo es Y ahí el R21 subíndice 2 iría a un lado del R11. superíndice 2. Superíndice 2. Ajá, Iría. aquí. Ujú. Ajá. Ok, ahí. Luego el otro. Es como matriz, ¿no? Sí, ya. Más o menos.